¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a TV Encuentros, nuestro espacio de entrevistas, donde aquí han pasado y están pasando personalidades referentes de distintos temas. Esta semana hemos estado con el Festival de Cine de la Ciudad de General Pico y por eso es que estamos aquí con una de las realizadoras de uno de los largometrajes nacionales. En este caso estamos con Agustina Pérez Rial. Ella es realizadora de la película Danubio, que han podido disfrutar ustedes esta semana en el Festival de Cine. Agustina, te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Maca, por esta invitación. Muy contenta de poder estar con esta película en el festival, que en el 2018 había tenido la suerte de poder venir como jurado de cortometrajes. Quedé fascinada con las 2 salas de cine que tienen, así que súper feliz de poder estar presentando la película acá en Pico. Muy bien, bueno, Danubio se sitúa en una época muy particular en nuestro país, en Mar del Plata. Vos sos oriunda de allá. Contame una breve reseña de la historia que podemos ver en este film. Bueno, Danubio es una película bastante particular. Es como un film documental hecho todo de materiales de archivo, pero también articulado como una ficción, o en la apariencia de una ficción. Parte de una anécdota, que esa anécdota tiene que ver con unos materiales desclasificados de la DIVBA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que narraban persecuciones que en la década del 60, en el marco del Festival de Cine, en plena Guerra Fría, para poner en contexto, y en pleno engañato, se les habían hecho a directores y actrices que venían de los países del este, de lo que llamaba, digamos, el anticomunismo, el otro lado de la cortina de hierro, cuando venían al festival. Entonces, un poco hija de todas esas paranoias de la inteligencia, es esta película. Empezamos la película con la guionista, que es también investigadora. Quizás contar que yo no estudié cine, estudié comunicación social en Buenos Aires. Soy de Mar del Plata, pero me fui a vivir bastante chica, a los 9 años ya a Buenos Aires. Y durante muchos años me dediqué a la investigación sobre cine. Y con quien es la guionista de Danubio escribimos un libro en el 2014 que se llama Tránsitos de la mirada, mujeres que hacen cine, tratando de entender un poco la praxis particular de las mujeres cuando hacemos cine. Y después de escribir ese libro nos dimos cuenta que nosotras también queríamos hacer cine, ella como guionista de la NARC, en mi caso más como directora y productora. Y medio buscando nuevas excusas para seguir laburando juntas, es que ella me acerca a estos materiales de la DIVBA sobre los que ella estaba trabajando para una tesis de maestría en análisis del discurso. Y cuando me los acerca le digo, es increíble, escribamos algo, pero más allá de lo que escribamos, esto es una película. Y empezamos a ver cómo se hacía una película de esos materiales que básicamente eran 3 hojas. Sí. Eran 3 legajos donde se narraban persecuciones, cuando esos legajos están en un espacio que se llama la Comisión por la Memoria, que está en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Cuando la Comisión por la Memoria a un investigador o a un familiar de un desaparecido le da esos materiales vienen tachados por cuestiones de habeas data y habeas corpus. Y entonces cuando nosotros recibimos esos materiales primeros, tenían un montón de nombres tachados. Claro. Y empezamos a hacer como un trabajo de investigación sobre esos materiales, porque a veces el nombre estaba tachado, pero decía, bueno, publicó un libro, Canto al albanil, en tal año, y empezar a buscar, y de repente encontrar que el libro está en venta en Mercado Libre, comprar el libro, empezar a ver qué había ahí. Y así como un trabajo de ir desandando los caminos de estos espías. Ahora, tu material, digamos, que conforma Danubio hoy es material diverso, es lo que me estás contando. También pudiste acceder a los archivos, los negativos de un fotógrafo, también me habías contado de un canal de televisión. Digo, ¿cómo fue ese proceso de saber, o por lo menos a través de la investigación, conocer a qué lugares había que ir a buscar, ¿no? Porque es un tema medio como que estaba escondido, o está escondido de alguna manera. Sí, ¿no? Yo creo que uno no sabe a qué lugares va a buscar, como que se va cruzando. No es que hay una certeza a inicio. En un principio lo que yo tenía eran los informes. Lo primero que vino después de los informes fue a rastrear qué personas encontraba de esos informes que todavía estuvieran vivas, porque la película está situada en el 68. Entonces, las personas que en el 68 tenían entre 20 y 30 años, ahora tienen entre 80 y 90 años. Sí.
muchas habían sido perseguidas por comunistas, muchas habían desaparecido en la dictadura. Entonces también empezar a dimensionar todo eso, y una vez dimensionado todo eso, empezar a ver también quiénes registraron esa época, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes registraron esa época? Bueno, como existe en este festival, había fotógrafos oficiales del festival. Sí. Entonces, di con quien había sido uno de los fotógrafos oficiales del Festival de Cine de Mar del Plata entre el año 59 y el 70. Quizás no es muy sabido, pero el Festival de Cine de Mar del Plata tiene como dos grandes épocas. Una época que es entre el 51 y el 70, lo funda Perón, sí. Y en el 70 con el Onganiato se interrumpe 25 años y después vuelve en el apogeo menemista de mediados de los 90. En el 95 hasta el festival que conocemos hoy. Pero son dos épocas muy diferentes y son dos festivales muy diferentes. Claro. Primero es como un festival de estrellas, ¿no? Viene Pasolini, María Callas, y ahora vamos nosotros, el Festival de Cine de Mar del Plata. Es como un festival que es distinto, o sea, pero porque también cambiaron los festivales a nivel mundial. Sí. Entonces, por un lado, los negativos estos de este fotógrafo, que durante 2 años estuve llamándolo, tocándole la puerta insistentemente, hasta que en un momento creo que vencí como sus miedos de darme el material, y en una caja de zapatos me entregó los negativos, y con un equipo, parte del equipo de la película, escaneamos más de 3.000 negativos, y cuando vimos esas imágenes no lo podíamos creer, porque había algo de que ese festival que recorría ese espía buscando a estos comunistas, o la posible ligazón de esta gente que venía del otro lado de la cortina de hierro con comunistas locales marplatenses, esa era la paranoia, ¿no? Claro. Empezamos a ver las caras de esas personas, empezamos a ver cómo era el festival, empezamos a ver cómo la gente se movía, empezamos a ver incluso algo que a mí me parecía súper interesante, que era como esas fotos que a Pupeto Mastropascua, que se llama el fotógrafo, le salían movidas. Como esos momentos en los cuales a mí nos gustaba pensar con el equipo, Pupeto podía ser el espía. Claro. Entonces, quizás la película no recoge las fotos más canónicas o mejor compuestas o más bellas de este fotógrafo, aunque las fotos son bellísimas, sino que me interesaba como esa parte más torcida, como más de costado del festival. Y ese fue como uno de los primeros hallazgos. Después existen materiales que son más de acceso público, quizás, que están en la AGN, que es el Archivo General de la Nación, o en el Museo del Cine, que son los noticieros del estilo Sucesos Argentinos. Entonces ahí también hay una narrativa del festival, la narrativa oficial, claro. La narrativa que se quería como, digamos, condensación de lo que el festival era. Sí. Que de hecho uso bastante en la película de esa narrativa oficial, porque me parece interesante contraponerla a estos otros informes ocultos, digamos, a este otro festival desconocido. Y otro de los elementos que me resultó muy interesante es Mar del Plata tiene 2 canales públicos, el Canal 8 y Canal 10. Muchos de los programas de esos canales son repeticiones, pero también generaban contenido propio, y Canal 10 nació en los 60. Y cuando nace, bueno, en ese momento las filmaciones periodísticas eran filmaciones en 16 milímetros. Pero es un canal que se incendió varias veces. Y muy pocas cosas de esas sobrevivieron a esos incendios, claro. Pero ahora un chico, señor, decidió como rescatar algunas de esas latas y las mandó a telecinar bastante precariamente, pero las mandó a telecinar. Y otro de los, digamos, de los hallazgos de Danubio para como materiales es eso que rescató esta voluntad individual adentro de este canal, que básicamente me devolvió como toda una visualidad de Mar del Plata, de las calles de Mar del Plata, con policías hiperintervenidas de policías, y también algo que es importante, porque cuando uno se relaciona con sucesos que tienen más de 50 años, tiene que entender que la sociedad era otra, claro. Y la idiosincrasia era otra, las formas de hablar eran otras, las formas de moverse, como más allá de que algo en la arquitectura de Mar del Plata parece muy detenido, y la ciudad se parece mucho a la ciudad de hoy. Sí.
las personas no tanto, y las formas y los gestos. Entonces también la película, lo que me permitió ese material de Canal 10 es recuperar algo de toda esa gestualidad, de esa historia, de esas maneras, y acercárselo, creo, al espectador y a la espectadora sin decírselo. O sea, a mí nunca me interesó hacer una película en la que yo hablara. O sea, obviamente uno habla como directora de una película, claro. pero nunca me interesó usar mi voz en off para hacer una película. Bien. Vamos a hablar de esto en un ratito nada más. Ustedes no se muevan de ahí porque en unos minutos volvemos con más TV con Encuentros y aquí el Festival de Cine presente en nuestro living.